Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos, así que está oscureciendo, así que estamos entre buenas tardes y buenas noches. Eh, Antes de comenzar, me gustaría agradecer a APO por brindarme esta oportunidad de estar hoy acá dando esta charla. Así que muy agradecido. Bueno, como bien dijo Eduardo, mi nombre es Germán Piccolo y soy egresado de la Universidad Nacional de La Plata y docente de la misma. Hoy la clase que vamos a dar es de historia clínica y correlación de datos. ¿Sí? Lo que vamos a buscar en la clase de hoy es un poco refrescar las diferentes partes de la historia clínica, la importancia de la historia clínica en sí, más allá de nuestra profesión, y la correlación de los datos. ¿Sí? No iremos profundizando mucho en cada uno de los test y de esta correlación, pero sí ir viendo por qué es tan importante para la atención de nuestros pacientes que nosotros realicemos una historia clínica y que correlacionemos cada uno de los datos de esa historia clínica para llegar a un correcto criterio clínico. Bien, la historia clínica es muy importante por dos aspectos. ¿Sí? Primero por un aspecto legal y luego también por un aspecto clínico. ¿Sí? La historia clínica es un documento obligatorio para todo profesional de la salud, en el cual se debe seguir un orden cronológico eh, y que debe estar escrito bajo la normativa de cada una de las profesiones. Eh, y a su vez tiene un aspecto clínico, que es el que por ahí hoy nos vamos a centrar más, que nos va a servir para el desarrollo de nuestras prácticas sanitarias y para una atención integral de nuestros pacientes. Como les decía, la historia clínica es un documento privado que existen leyes que nos hablan y nos, nos dicen la importancia y lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer con nuestros pacientes y nuestra historia clínica. Eh, Esta historia clínica es el único dueño de esta historia clínica, es nuestro paciente. La historia clínica no es nuestra. Nosotros solamente lo que hacemos es la guarda de esa historia clínica, sino el único dueño es el paciente. ¿Sí? Y puede ser visto por terceros solamente con la autorización de nuestro paciente, ¿sí? O su representante legal, salvo aquellos casos que la ley nos exija la prueba de la historia clínica. Existe una ley nacional eh, que es la ley 26.529, que regula los derechos del paciente. Eh, y a su vez esa ley tiene una modificación. La ley es del año 2008, si no me equivoco, 2008 creo que 2009 empezó a circular, y tiene una modificación en el año 2012, que es la ley 20.742, que se explaya un poquito más sobre algunos artículos de los derechos del paciente, entre ellos habla un poquito más sobre la historia clínica digital. Yo acá les puse lo que es la ley provincial también, es la adhesión de esa ley nacional. Puse la de la provincia de Buenos Aires porque es donde yo ejerzo y por ahí es que por ahí conozco un poquito más, ¿sí? Pero cada provincia tiene su adhesión a esta ley nacional, incluso también sé que existe, no recuerdo el número de ley, pero sí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 5.664 o algo así. Esta ley define a la historia clínica como un documento obligatorio, cronológico, foliado y completo en el que conste toda actuación realizada por el paciente, al paciente por profesionales y auxiliares de la salud. Como pueden ver en la propia definición, nosotros estamos incluidos, ¿sí? Tanto como profesionales de la salud, como en el caso de contactólogos, porque acá nos vamos a centrar un poco en la historia clínica de optometría, pero bien también puede aplicar para la historia clínica de contactología. ¿Sí? Eh, entonces, somos tanto profesionales de la salud como auxiliares de la misma. Bien, voy un poquito acá porque me veo yo y no alcanzo a ver bien las figuras.
Bien, la historia clínica está o rige por 4 principios, ¿sí? Que es el principio de integridad, el de unicidad, inviolabilidad y confidencialidad. Y esto nos quiere decir de que la historia clínica no es solo el papel de historia clínica, ¿sí? También existen consentimientos informados, existen tratamientos quirúrgicos que haya hecho el paciente, en el caso que este paciente o nosotros nos encontremos trabajando dentro de un establecimiento, ya sea público o privado, tenemos que tener en cuenta que dentro de la historia clínica del paciente también debemos incluir todos estos datos, estas fichas, ¿sí? Con respecto a la unicidad, lo que nos quiere decir es que este paciente es único, ¿sí? Y tiene una historia clínica única, la cual va a tener su número de historia clínica, ¿sí? Entonces nosotros vamos a tener que colocar en nuestra historia clínica, ¿sí? Un número, una clave, ¿sí? Que identifique a este paciente. El criterio o el principio de inviolabilidad tiene que ver con que, lo que les comentaba anteriormente, el paciente es el único dueño de su historia clínica y por ende a nosotros nos toca la guarda de esa historia clínica. Y el principio de confidencialidad tiene que ver con el de inviolabilidad, es que nosotros tenemos que cuidar esa historia clínica y que terceros no pueden acceder a esa historia clínica y que aquellos profesionales que sí pueden acceder a la historia clínica no puedan divulgar. Estas historias clínicas tienen diferentes funciones, ¿sí? Tienen una función asistencial, de docencia, evaluación de la calidad asistencial, planificación y gestión sanitaria y utilización en casos legales, ¿sí? Asistencial, porque el mismo hecho de poder realizar esta historia clínica nos va a permitir a nosotros luego realizar un tratamiento correcto o utilizar criterios correctamente. De docencia, porque el solo análisis o la reflexión de esa historia clínica nos permite a nosotros darnos cuenta de cuáles fueron nuestros aciertos y cuáles fueron nuestros errores. Y en base a eso, ir mejorando nuestras prácticas de salud. La evaluación de la calidad asistencial, eso tiene que ver con esto mismo, ¿sí? La reflexión sobre la atención en la cual nosotros podemos ir viéndolo a través del análisis de esta historia clínica. A través de este análisis podemos evaluar la calidad de esa atención. En la planificación y gestión sanitaria, porque bueno, nos va a servir todos los datos aportados por la historia clínica para luego realizar tareas, ¿sí? Tendientes a disminuir o contrarrestar diferentes patologías o afecciones que esté sufriendo nuestro sistema sanitario. Entonces, todos estos datos los podemos utilizar nosotros luego para trabajar en base a eso. Y utilización en casos legales nos va a servir tanto a nosotros como a los pacientes en el caso de que nosotros no realicemos bien nuestra labor como profesionales de la salud, ¿sí? Como optómetras o como contactólogos, porque va a servir a nosotros como prueba de que realmente hicimos las cosas como correspondía, en el caso de que tengamos un juicio tanto sea civil como penal, como también es material probatorio para el paciente de que nosotros ejercimos una mala praxis, ¿sí? Es por eso que para poder cumplir con cada una de estas funciones o con todas estas funciones que tiene la historia clínica, hay que hacerla de una manera rigurosa y tenemos que relatar todos los detalles que sean necesarios. Los contenidos de toda historia clínica, ¿sí? Toda historia clínica o debe tener las fechas correspondientes a cada una de las consultas realizadas por el paciente, los datos identificatorios del paciente, ni más ni menos que los datos personales de este paciente, los antecedentes médicos y sanitarios relevantes, y ya más adelante vamos a hablar particularmente de los antecedentes oculares y sistémicos, de nuestra importancia, ¿sí? Y el registro claro y preciso de cada acto realizado, ¿sí? Lo que hablábamos anteriormente. Importantísimo utilizar una nomenclatura que esté normatizada y que cada profesional pueda saber de lo que estamos hablando. ¿Sí? Existe, por ahí, ya todos están
tanto, pero la Organización Mundial de la Salud tiene una nomenclatura, ¿sí? El CIE-10, que cada defecto refractivo tiene una nomenclatura. Entonces, bueno, creo que sería bueno o importante de que estemos al tanto de cada una de estas formas de anotar los datos, y cosa que si por cualquier razón nos piden la historia clínica del paciente en cualquier parte del mundo, nosotros podamos enviarle y que cada profesional que reciba nuestra información sepa de lo que estamos hablando. Y hoy por hoy existen dos métodos de registro de la historia clínica. También en esta ley existe también un apartado donde habla de métodos de registro de la historia clínica. En la modificación de la ley se explaya un poquito más, pero básicamente tenemos dos tipos o dos formas de realizar la historia clínica. La primera es la manual, que es la tradicional, la que mayoritariamente se realiza, y lo que tenemos que tener en cuenta con este tipo de historia clínica es que no debe tener enmendaduras sin que sean salvadas por la firma del profesional, ¿sí? No puede haber espacios, ¿sí? Pero sobre todo lo importante, ¿sí? Es que no tenemos que hacer ni tachaduras ni ninguna enmendadura sin que tenga al lado la firma y el sello del profesional actuante, ¿sí? Porque en cualquier caso legal que necesitamos aportar esta historia clínica, puede ser contraproducente para nosotros si tenemos alguna tachadura o algún cambio o algo mal escrito, ¿sí? Y hoy por hoy lo que está tomando cada vez más preponderancia es la historia clínica digital, ¿sí? Que a nosotros nos permite un acceso mucho más rápido y la información que tiene es mucho más segura y clara, ¿sí? Ya no dependemos de la letra particularmente mi letra no es muy linda que digamos, y les cuento, y todos ya sabrán, la de muchos médicos, ¿no? Entonces, eso también nos ayuda, y a su vez, lo que hablábamos anteriormente, se puede transmitir a cualquier parte del mundo muy fácilmente, ¿sí? Lo que sí puntualizar en este caso es que hoy por hoy en nuestra profesión no existe una historia clínica digital que se encuentre homologada, y yo creo que, bueno, brevemente va a aparecer. Sí existen programas donde nosotros ya podemos hacer nuestras historias clínicas de manera digital, pero no que esté homologada por algún organismo gubernamental, ¿sí? Bien, y en cuanto a los componentes de toda historia clínica, ¿sí? Nos vamos a encontrar con los datos personales, la anamnesis, y datos personales, hablamos de los datos del paciente, y dirección, teléfono, nombre y apellido, sexo, edad, lo vamos ahora a profundizar un poco, de todo lo que es anamnesis, los exámenes a realizar, diagnóstico, conducta, control y derivaciones, ¿sí? Todos estos pasos tiene toda historia clínica, no solo la historia clínica en optometría y en contactología, sino toda historia clínica. Y la historia clínica de optometría, ¿sí? Tiene las siguientes partes. De acuerdo a la bibliografía que podamos llegar a ver, nos vamos a encontrar por ahí con diferentes partes de la historia clínica, o nombradas de diferentes formas en realidad, no diferentes partes. ¿Sí? Yo elegí esta porque es la que aparece por ahí en la mayor parte de las bibliografías, ¿sí? Que son los datos personales, la anamnesis, los exámenes preliminares, ¿sí? Donde nos encontramos desde agudeza visual hasta fondo de ojo y over test, bueno, todos los exámenes preliminares, la refracción objetiva, la refracción subjetiva, el diagnóstico, ¿sí? Conducta clínica, control y derivación. Bien. En cuanto a los datos personales, es lo que les comentaba, ¿sí? Nos vamos a encontrar con el nombre y apellido del paciente, el domicilio, la fecha de nacimiento, el teléfono, ¿sí? Aquí arriba podría estar el número de historia clínica y la fecha en la cual se realiza la práctica, que también es importante, pero sobre todo en la parte clínica nos va a ser de especial importancia la edad del paciente, el sexo, su ocupación, ¿sí? Y su lugar de residencia, ¿sí? La edad del paciente porque nos va a brindar información sobre la demanda visual del mismo,
sobre las características anatómicas y fisiológicas del ojo del paciente, ¿sí? Y sobre ciertas patologías que se presentan con mayor prevalencia en ciertos grupos etarios, ¿sí? En cuanto al sexo, bueno, va a estar mayoritariamente orientado a que existen diferentes patologías que afectan por ahí más un sexo que a otro, y en cuanto a la ocupación, nos va a brindar también información sobre la demanda visual del paciente y también sobre el ambiente en el cual se desarrolla el paciente, ¿sí? Si ese paciente trabaja en lugares cerrados, calefaccionados, si ese paciente trabaja en ambientes al aire libre, si está en contacto con polvillo, tierra, bueno, eso es muy importante, tanto para nuestra historia clínica de contactología como de optometría, ¿sí? Para usuarios de lente de contacto, para aquellas personas que vengan a nuestra consulta porque quieren hacerse el anteojo y hay que ver qué tipo de material se les recomienda a este paciente, ¿sí? Y el lugar de hablamos más que nada de lugares geográficos donde reside, porque por ahí hay lugares donde pueden llegar a tener mayor preponderancia ciertos defectos refractivos o patologías que tienen que ver con los diferentes lugares geográficos. La anamnesis, a mi criterio, es la parte fundamental de nuestra historia clínica, es donde nosotros debemos prestar mayor importancia. Uno marca la diferencia con el resto de los profesionales, ¿sí? El sentarse a escuchar, a orientar, a pensar lo que el paciente nos está diciendo, ¿sí? Como se dice, la anamnesis soluciona el 50% de la consulta del paciente. Debemos hacerlo en un lenguaje adaptado, ¿sí? Tener en cuenta de nombrar, en vez de hablar de presión arterial, de hipertensión, perdón, podemos hablar de presión arterial. En vez de hablar de glaucoma, podemos hablar de presión en el ojo, ¿sí? Buscar las palabras para que el paciente nos entienda lo que nosotros queremos consultarle, ¿sí? Y siempre tratar de hacer preguntas fundamental, siempre centrarnos en el motivo de consulta, ¿sí? El paciente no se puede ir de nuestra consulta si nosotros no la resolvimos, ¿sí? Por ejemplo, el otro día con los chicos nos pasó en un caso clínico, de los chicos, cuando hablo de los chicos hablo de de la universidad, donde un paciente venía a nuestra consulta porque quería realizar deportes, ¿sí? En este caso quería jugar al lado. Y los chicos hicieron su historia clínica, le dieron su anteojo y le dieron su anteojo para uso permanente, porque era mío, ¿sí? Sin tener en cuenta por qué el paciente había venido a nuestra consulta, ¿sí? Entonces, nosotros debemos resolver esa consulta, más allá de que luego en el camino encontremos un montón de otras cuestiones que también debamos resolverlas, pero el motivo de consulta del paciente debe ser resuelto siempre, ¿sí? Y ese motivo de consulta luego lo vamos a ir asociando con los datos personales, con los diferentes síntomas que el paciente tiene y con las características de ese síntoma. Nosotros no podemos quedarnos solamente con que el paciente le duele la cabeza. Nosotros tenemos que preguntar cuándo inició ese dolor de cabeza. El dolor de cabeza está asociado a alguna actividad, a algún momento del día, ¿sí? Si hay otros síntomas que acompañan ese dolor de cabeza, ¿qué pasa cuando le sucede ese dolor de cabeza? Si el paciente hace algo para que ese dolor de cabeza disminuya, ¿sí? Hablo del dolor de cabeza como puedo hablar de cualquier otra cuestión, ¿sí? Y hablo del dolor de cabeza para no hablar de cefalea, ¿sí? En el paciente tenemos que hablar de dolor de cabeza. Entonces, es muy importante esta parte de la historia clínica, ¿sí? La historia clínica va a estar compuesta por el motivo de consulta del paciente, por la sintomatología de este paciente, por los antecedentes personales oculares y generales, antecedentes familiares oculares y generales, y por el resumen farmacológico del paciente. Acá puse algunos de los motivos de consulta más frecuentes, no quiere decir que sean los únicos, existen más.
Pero bueno, por ejemplo, ahí dice mala visión en cerca, o mala visión en lejos. Nosotros volvemos a lo mismo, no podemos quedarnos solamente con mala visión en cerca, mala visión en lejos. ¿Sí? Tenemos que saber qué es mala visión en lejos, qué es mala visión en cerca. No es lo mismo la mala visión en lejos de un miope de -5 que la mala visión de lejos de un paciente que tiene un exceso acomodativo. Y que esa mala visión en lejos se produce después de estar un tiempo prolongado haciendo trabajo de cerca. ¿Sí? Por ejemplo, no es lo mismo una cefalea frontal, producto del esfuerzo visual que uno hace, que una cefalea generalizada. No es lo mismo una cefalea que tenga una asociación con una dificultad visual o con una exigencia visual a una cefalea que se produce repentinamente. ¿Sí? No todas las cefaleas tienen que ver con problemas visuales. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que asociar eso, tenemos que asociarlo con el problema visual que el paciente tiene, con el motivo de consulta, con la sintomatología que el paciente tiene. ¿Sí? La diplopia, ¿sí? Debemos tomar una especial importancia en lo que es la diplopia. ¿Sí? Saber que el paciente ve doble, bueno, pero tenemos que saber cuándo ve doble. ¿Qué es ver doble? ¿Ve doble en visión lejana? ¿Ve doble en visión cercana? ¿Sí? Ve doble en todo momento del día, ve doble a veces. ¿Cuándo comenzó? ¿Por qué? ¿Sí? Si hubo un traumatismo que lo produjo. Eh, Tenemos que investigar sobre la característica de ese motivo de consulta o de ese síntoma, si no fuera el motivo de consulta. ¿Sí? En el caso de las lentes de contacto, nuestro motivo de consulta puede ser abandonar el uso de anteojos por estética o por deporte, como era el caso anterior que les nombraba, o la dificultad en el uso del lente de contacto, ya sea por una inestabilidad lagrimal o por dificultades en la limpieza del lente de contacto, mala limpieza del lente de contacto. Entonces, eh, como les decía anteriormente, eh, es muy importante que nosotros investiguemos a fondo sobre ese motivo de consulta. En cuanto a los antecedentes, ¿sí? En antecedentes oculares vamos a tener que investigar sobre el uso de la corrección, ¿sí? Qué tipo de corrección usa, desde para qué la usa esa corrección, ¿sí? Eh, cómo ve con esa corrección, cómo está ese anteojo, ¿sí? Porque el ver el anteojo del paciente nos dice también mucho sobre el paciente. El uso de lentes de contacto, lo mismo. ¿Hace cuánto que usa lentes de contacto? ¿Cuánto hace que tiene esas lentes de contacto? Cómo limpia esas lentes de contacto, cuántas horas la usa. ¿Sí? El último control ocular es también muy importante y nos va a brindar información sobre ese paciente. ¿Sí? El paciente que viene y hace 6, 7, 8 años que no va a hacerse un control visual y no es lo mismo, no es el mismo paciente que el que hace 1 o 2 años que hace controles visuales cada 1 o 2 años. Entonces, nos brinda información sobre ese paciente, ¿sí? Y cómo tenemos que nosotros referirnos a ese paciente. A mí me pasa mucho, como les decía, yo soy de Lezama, trabajo también en La Plata, pero sí en Lezama y ejerzo en Lezama también, que mucha gente del campo es muy reacia a ir no solo al optómetra, sino al médico en general. Entonces por ahí pasan años sin asistir. Seguramente en cualquier pueblo o ciudad no muy grande les debe suceder lo mismo. Y tenemos que tener presente eso y tenemos que tenerlo en cuenta, ¿sí? Porque tal vez el paciente tiene un cambio de corrección de una dioptría y media, ¿sí? En visión cercana, por ejemplo. Eh, pero nosotros no podemos brindarle toda esa corrección porque el paciente nunca se va a curar, ¿sí? Y tenemos que explicarle por qué no lo podemos hacer. Y explicarle que va a tener que venir un control mucho más corto, ¿sí? Entonces, es importante, ¿sí? Cirugía es lo mismo. ¿Qué tipo de cirugía? ¿Cuándo? Eh, por qué se realizó esa cirugía? Los tratamientos oculares, las desviaciones es lo mismo, ¿sí? Alergias oculares que padece en ese momento o que tal vez padeció
en algún otro momento. Antecedentes generales, bueno, los dos que primero se vienen a la cabeza, que seguramente se vienen a todos, hipertensión y diabetes. ¿Sí? Existen ciertas patologías que tienen hereditario y que, y bueno, debemos nosotros, y es bueno tener ese dato. ¿Sí? Siempre hablando de cosanguíneos, ¿sí? Familiares directos. No sirve tampoco saber que la abuela o la bisabuela tuvo tal. No, nosotros vamos a centrarnos en los familiares directos de ese paciente. Y padres y hermanos mayores. Lo mismo en antecedentes familiares oculares. ¿Sí? Ustedes bien saben de que miopías magnas, keratoconos, glaucoma, pueden ser afecciones oculares que puedan transmitirse de una forma hereditaria. Y el resumen farmacológico, ¿sí? Existen muchos fármacos que producen efectos oculares adversos, tanto sea fármacos de uso ocular, uso tópico, como fármacos de uso. Y bueno, está nuestro querido coronavirus, nuestro COVID-19, porque en un momento se dijo algo sobre la cloroquina, porque la cloroquina se utiliza mucho para el tratamiento de la artritis reumatoidea y es un medicamento que produce mucha afección a nivel ocular. ¿Sí? Y los corticoides administrados a largo plazo también producen afecciones a nivel ocular. Bien, en cuanto a los exámenes preliminares, ¿sí? Nos vamos a encontrar con agudeza visual, segmento anterior. Esto voy a pasar un poquito rápido, porque seguramente los conocen. Fondo de ojo, reflejos oculares, capas Hirschberg, motilidad, fotometría, PPC, visión de los colores, fusión estereópsis. Lo que sí quería aclararles acá es que está orientada a lo que es la historia clínica de optometría clínica. ¿Sí? Porque después a su vez tenemos otro tipo de historia clínica, como puede ser la ortóptica, como puede ser la de pediatría. Entonces, sí tener en cuenta que estos por ahí son los exámenes que vamos a realizar en nuestra historia clínica de optometría clínica. ¿Sí? En la parte de refracción, keratometría, ¿sí? Dar nuestra estimación de Hubble, como dar el posible astigmatismo que puede tener ese paciente, la retinoscopía estática y o dinámica, ¿sí? Y o porque puede ser que el paciente requiera que hagamos los dos tipos de retinoscopía debido a alguna sospecha de un problema acomodativo, o tal vez tenga que hacer una o la otra debido a que el paciente, por ejemplo, no es posible que fije lejos, no tiene visión binocular, entonces, bueno, ahí deberíamos hacer una retinoscopía dinámica en vez de una estática, ¿sí? Pero bueno, como bien dije anteriormente, puede que sea una o la otra, o ambas dos, ¿sí? Es subjetivo y la afinación. En el diagnóstico, sí quería, perdón, disculpe. Sí quería frenar un poquito, porque tenemos que tener en cuenta, y eso no sé si bien todos lo tenemos claro, en que existen tres tipos de diagnósticos en nuestra consulta optométrica. El diagnóstico refractivo, cuando hablamos de diagnóstico refractivo nos referimos obviamente a astigmatismo, miopía, hipermetropía, en el caso que sean hablando monocular, y en el caso de presbicia si hablamos de refractivo binocular. En el diagnóstico funcional nos vamos a referir a todas aquellas entidades de anomalías, tanto motoras como acomodativas. ¿Sí? Hablamos de insuficiencias de convergencia, excesos de convergencia, insuficiencias o excesos de divergencia, insuficiencias o excesos acomodativos o inflexibilidad. ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta que para poder diagnosticar estas entidades tenemos que realizar todos los test que sean necesarios para poder llegar a eso. ¿Sí? Si no, tendríamos que estar hablando de, por ejemplo, no sé, tipo insuficiencia de convergencia. ¿Sí? Si es que no realizamos todos los test necesarios, medimos reservas y demás para poder llegar a un diagnóstico de insuficiencia o exceso. ¿Sí?
Y en cuanto al diagnóstico sensorial, nos vamos a referir sobre aquellas alteraciones de la fijación central inestable, fijaciones excéntricas, o aquellas ambliopías, que pueden ser refractivas, como puede ser por deprivación. ¿Sí? Eh, bien, la conducta clínica. ¿Sí? En la conducta clínica, nosotros tenemos que tener en cuenta el tipo de corrección que le vamos a dar al paciente, ¿sí? De acuerdo a su sintomatología y de acuerdo a lo que nos dio nuestros exámenes preliminares y nuestra reflexión, y de acuerdo al motivo de consulta del paciente. Entonces, basado en eso, vamos a ver el tipo de corrección que le vamos a dar, el uso que va a tener esa corrección, ¿sí? Si es permanente, fijación prolongada, fijación próxima, ¿sí? La distancia, si es en visión lejana o en visión próxima, si le estamos dando la corrección total o la corrección parcializada, ¿sí? Y también debemos anotar en nuestra conducta clínica cuándo y para qué va a ser el próximo control, a dónde y para qué derivamos, ¿sí? No es solo derivar y derivamos, ¿sí? En nuestra práctica tenemos que saber a dónde vamos a derivar y para qué vamos a derivar, ¿sí? Y específicamente tenemos que decirle al profesional al cual le derivamos a nuestro paciente cuáles son los hallazgos que nosotros encontramos, ¿sí? Y por qué se lo derivamos. Bien, en el control y derivaciones, lo que sí es muy importante, ¿sí? Es tener bien en claro los tiempos de control, ¿sí? Y para qué debo realizarlo. Y eso es muy importante. En esta parte tenemos que tener que ver la edad del paciente, el tipo de corrección, si es por primera vez que usa anteojos o no, si encontramos alguna alteración motora o acomodativa. Entonces, hay diferentes situaciones que van a hacer que vayan modificando nuestros tiempos de control, ¿sí? Pero sí es muy importante que tengamos en cuenta y sepamos cuáles son los tiempos y para qué debo realizar, ¿sí? Eh, Derivar a otros subespecialidades de nuestra profesión, ¿sí? Como puede ser la baja visión, la contautología, la ortóptica, como también a oftalmología o a un médico general o médico especialista, como a otras profesiones de la salud, ¿sí? Eh, y resulta, y esto sí quería resaltarlo, de gran importancia el trabajo en equipo multidisciplinario, ¿sí? Como dije anteriormente, no solo con nuestras subespecialidades, sino con nuestras especialidades, por ahí no subespecialidades, sino especialidades, eh, como con oftalmólogos, como con los demás profesionales de la salud, ¿sí? Es indispensable trabajar con los biólogos, por ejemplo, con terapistas ocupacionales. Eh, es muy importante que comencemos a trabajar en equipo. Bien, y que nos vamos a centrar en lo que es una vez vistas las partes de la historia clínica, que creo que ya todos la conocen, pero bueno, quería hacer un repaso y marcarle y acentuar ciertas cosas. Nos vamos a centrar en la correlación de datos, ¿sí? Resulta de gran importancia, ¿sí? Que nuestra anamnesis, ¿sí? Los síntomas que el paciente nos reporta y los datos que nosotros podemos recolectar de los antecedentes del paciente, ¿sí? Tenerlos presentes en todo momento de la consulta. ¿Sí? Es muy importante tener presentes esos síntomas del paciente, porque los síntomas que el paciente tiene, lo que el paciente nos reporta, es después lo que nosotros nos va a llevar a orientar las pruebas clínicas hacia uno o hacia otro lado, ¿sí? Y darle mayor importancia a unas pruebas clínicas que a otras, porque bien sabemos que en nuestra consulta muchas veces no podemos hacer todos esos test que acabamos de ver, ¿sí? Todos los test completos de la historia clínica. Entonces nosotros tenemos que saber hacia dónde orientar esa historia clínica. Y hacia dónde la vamos a orientar va a tener que ver mucho, ¿sí? Con los datos que nos aporta el paciente. Y luego, esos datos aportados por el paciente, más las pruebas clínicas realizadas por nosotros, signos encontrados en el paciente, bueno, nosotros vamos a forjar nuestro diagnóstico, nuestra conducta clínica, ¿sí? Y en base a eso vamos a establecer control y las derivaciones en el caso que sean necesarios. Bien, en toda correlación de datos lo que se busca en sí es asociar los síntomas del paciente, que es realmente lo que les comentaba anteriormente,
¿sí? Lo que reporta el paciente con los signos y las pruebas clínicas que nosotros encontramos, o sea, las pruebas clínicas y los signos encontrados a través de esas pruebas clínicas durante todo el examen, ¿sí? Con esta asociación lo que nosotros buscamos es unificar todos los datos encontrados, ¿sí? Eh, lo cual a nosotros nos va a favorecer hacia nuestro criterio clínico, ¿sí? Para poder forjar nuestro criterio clínico, unificar cada uno de los datos, asociarlos y reflexionar sobre los datos arrojados en la historia clínica para favorecer nuestro criterio clínico, ¿sí? Y con esto poder hacer un análisis de nuestras teorías clínicas, ¿sí? Y siempre tenemos que saber que todo debe estar relacionado con todo, ¿sí? Datos que no se relacionan unos con otros, debemos saber por qué, ¿sí? ¿Por qué no se relacionan? ¿Sí? Y nos tiene que llamar la atención. Bien, en la asociación, por ejemplo, de los datos personales, ¿sí? Como ver por ahí, es muy importante relacionarlos con la anamnesis del paciente, ¿sí? La agudeza visual, el segmento anterior y fondo de ojo, acomodación, por ejemplo, con la refracción, con nuestra conducta, obviamente, y con el control y las derivaciones, ¿sí? Tenemos que saber que, por ejemplo, un paciente de años, ¿sí? Seguramente en nuestra anamnesis nos va a decir que tiene una mala visión próxima, ¿sí? Salvo que sea un miope y que más o menos coincida la miopía con esa presbicia, pero si no, generalmente ya nosotros vamos a saber o podemos intuir que ese paciente posiblemente tiene mala visión en visión próxima, ¿sí? Y eso tiene que coincidir con una mala US visual en visión próxima, ¿sí? Si esos datos no nos coinciden, hay una asociación que no está funcionando, ¿sí? Hay algo ahí que no está bien, ¿sí? Eh, la observación del segmento anterior, el fondo de ojo, ¿sí? Hay diferentes estructuras que a través de los años van a ir modificando y van a ir cambiando, entonces nosotros vamos a buscar observar ciertas cuestiones, ¿sí? En determinados pacientes. Eh, aquellos pacientes que, por ejemplo, en la anamnesis nos reportan diplopia, por ejemplo, o alteraciones en los colores, o que las cosas se mueven, se ven deformadas, se ven medio así, como te lo dicen, muchas veces te lo grafican como si fueran en ondulaciones. Bueno, es importante que nosotros miremos nuestro fondo de ojo, ¿sí? El nuestro no, el de ellos. El fondo de ojo, ¿sí? En busca de encontrar producto que esté provocando ese motivo de consulta del paciente, ¿sí? Si el paciente tiene dolores de cabeza y mala visión próxima, y es un paciente joven, bueno, tenemos que ver, corroborar realmente si esa agudeza visual está disminuida, porque tal vez no se encuentra disminuida en esa consulta, pero sí se encuentra disminuida luego de un tiempo prolongado, y debemos entonces ir a medir nuestro dato de acomodación, porque si nosotros tenemos un paciente que nos reporta dolores de cabeza y mala visión en visión próxima, y nuestra agudeza visual es relativamente buena, bueno, tenemos que ir a ver nuestro dato de acomodación, nuestro dato motor, ¿sí? Si hay algo, insuficiencia acomodativa, o hay algo que a nosotros nos asocia con, con esa sintomatología del paciente, ¿sí? Y basado en lo mismo en la reflexión. Si a nosotros nos viene a otra consulta un paciente que tiene una mala visión en visión próxima, una agudeza visual disminuida en visión próxima, y es un paciente joven, lo primero que vamos a pensar es hipermetropía, ¿sí? Si ese paciente, o astigmatismo hipermetrópico, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de buscar y confirmarlo en nuestra reflexión, a eso que nosotros, a ese diagnóstico presuntivo que nosotros hicimos, ¿sí? Lo mismo con la miopía. Si nosotros tenemos mala visión lejana y en la agudeza visual tiene una mala agudeza visual en visión lejana, pero buena en visión próxima, bueno, vamos a tratar de buscarlo en la reflexión. Y después la conducta y los controles, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta nuestra sintomatología y los datos que nos dieron nuestro test, ¿sí? Y eso va a estar basado en la edad del paciente, por ejemplo,
o en la ocupación del paciente. ¿Sí? ¿A qué se dedica ese paciente? Por ejemplo, vamos a ir a algunos casos clínicos muy concretos y rápidos, no muy rebuscados, pero como para explicitar un poco lo que les estaba diciendo. ¿Sí? Tenemos un paciente de 59 años cuya ocupación es albañil y refiere problemas para ver de cerca. ¿Sí? Dice que no ve bien para colocar los cerámicos y la punta cuando coloca los pisos. Cuando nosotros hacemos la agudeza visual, tenemos una agudeza visual en visión lejana de 20-25 en ambos ojos y en visión próxima 20-100. Perdón. Nos encontramos al hacer la inspección de la lámpara de hendidura que tiene una hiperplasia nasal de grado 2 en ambos ojos. ¿Sí? Y nuestra fórmula final es de más 0,50 en ambos ojos y adición 2,25. ¿Sí? En este caso, al paciente le vamos a brindar la corrección de visión cercana, ¿sí? Porque es para lo que el paciente vino. Nos refiere que no ve bien los cerámicos, ¿sí? Entonces, su agudeza visual, si bien está disminuida de 20-25, ¿sí? Que con este más 0,50 llega a 20-20, el paciente no lo nota, no lo refiere. Vino a nuestra consulta por nuestro anteojo de cerca. Después nos tocará a nosotros a decirle al paciente que no está viendo bien, mostrarle al paciente qué es lo que es ver bien, y que ese paciente note o denote esa falta de visión en visión lejana. Pero ese paciente vino por el anteojo de cerca. Entonces nosotros tenemos que resolver el anteojo de cerca. Y como ese paciente es albañil y lo que no ve son los cerámicos, y los cerámicos no están a 40 centímetros, ¿sí? Están más lejos. Lo que nosotros tenemos que ver es disminuir su distancia, aumentar su distancia de trabajo, disminuir su corrección. ¿Sí? Es por eso que decidimos bajar a adición a 2. Y recomendar cristales que sean resistentes al rayado, debido a que los va a usar para trabajar. No debemos olvidarnos, ¿sí?, de explicarle al paciente la importancia de la utilización de gafas para sol. ¿Sí? Tengan en cuenta que el paciente pasa muchas horas del día seguramente al aire libre, y esta hiperplasia que tiene el paciente, este pterigium que tiene el paciente, puede estar provocado por las altas exposiciones al sol y al viento que tiene el paciente todos los días de su vida. ¿Sí? Y tampoco olvidarnos de derivar al oftalmólogo para que observe esa hiperplasia conjuntiva. ¿Sí? Ahora bien, tenemos una paciente, también de 59 años, donde su ocupación es taxista y costurera. ¿Sí? Y el motivo de consulta refiere, me cuesta enhebrar la aguja, cuando bajo de noche me molestan las luces. Tiene exactamente la misma agudeza visual que el paciente anterior. Y obtenemos exactamente la misma fórmula final. ¿Sí? Pero fíjense cómo cambia nuestra conducta. ¿Sí? Ahora sí le damos la corrección para visión lejana y para visión próxima. ¿Sí? Porque ese paciente o esa paciente necesita una buena agudeza visual para visión lejana y una buena agudeza visual para visión próxima. Y a su vez nos refiere en su motivo de consulta que ambas dos distancias le están molestando. ¿Sí? Distinto al paciente anterior. Y a su vez podemos tener un pacientito de 5 años, ¿sí?, en el cual su mamá nos dice que se acerca mucho el teléfono a la cara, se queja reiteradamente de dolores de cabeza. Cuando nosotros medimos nuestra agudeza visual, la agudeza visual es de 20-25, en ambos ojos, acá también, hay que ponerlo en ambos ojos. El cover test, porque lo primero que vamos, si se queja de reiteradamente de dolores de cabeza, a ver si no hay alguna desviación. Y cuando lo miramos en visión cercana, nos encontramos con una endotropia derecha de 12 Pri. En la retinoscopía nos encontramos con un valor de 1,50, que no es muy alto e incluso ronda lo fisiológico. ¿Sí? Y las agudezas visuales son exactamente las mismas que vino el paciente. Cuando hacemos amplitud de acomodación y flexibilidad acomodativa, los valores dan un poco disminuidos, pero no tanto, dan bastante bien. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer, ¿sí?, o una de las cosas que nosotros tenemos que hacer, más allá de realizar toda la historia clínica, como decimos acá, y obviamente digamos datos, es derivar al oftalmólogo para la realización de una refracción bajo cicloplegia, para descartar que este defecto refractivo no sea más alto y que sea el producto de esta endotropia y el producto de estos dolores de cabeza que tiene el paciente. ¿Sí? Y luego citarlo al paciente para corroborar esto, ¿sí?, corroborar el defecto refractivo.
si es producto de un defecto refractivo o en realidad es producto de una alteración motor. ¿Sí? En cuanto a la anamnesis, debemos tener en cuenta que la finalidad, ¿sí?, de nuestra anamnesis siempre va a ser la corrección del defecto refractivo funcional del paciente, ¿sí? Siempre preservando la salud del mismo. ¿Sí? Y es importante correlacionar los diferentes test de la historia clínica con esta anamnesis, ¿sí? Para ver si nosotros después llegamos a la conclusión de que el paciente necesita o no necesita la corrección, para ver a qué distancia de uso la necesita, lejos, cerca, intermedia, fijación prolongada, y qué tipo de corrección. Bien, la anamnesis la vamos a... Estuvimos ya charlando un poco anteriormente, así que voy un poquito más rápido, pero la anamnesis la vamos a relacionar con la huesa visual encontrada, ¿sí? Como les comentaba anteriormente, si el paciente nos refiere a nosotros que ve mal de lejos, no puede ser que la huesa visual en lejos sea de 20/20. Lo mismo en cerca. ¿Sí? Entonces, sí o sí, tenemos que encontrar una huesa visual disminuida. Y si no, investigar un poco más sobre el síntoma. ¿Qué es para el paciente una mala visión en lejos o en cerca? ¿Cuándo la tiene? ¿En qué momentos? Porque tal vez la tiene en algunas condiciones de luz, en algunos momentos del día, y nosotros estamos en nuestra consulta en otro momento del día, en otras condiciones de luz, y nunca vamos a encontrar esa disminución de huesa visual. ¿Sí? Relacionado también con los hallazgos en el segmento anterior y fondo de ojo, ¿sí? Con los exámenes motores y funcionales, exámenes sensoriales o datos refractivos, ¿sí? Lo mismo que hablábamos hoy. Volvemos a lo mismo. Mala visión en visión lejana, la huesa visual tiene que estar disminuida en visión lejana. ¿Y qué nos tenemos que encontrar? Y preferentemente con una miopía, ¿sí? Con un astigmatismo miópico. Puede llegar a ser una hipermetropía alta, puede serlo, pero también tendría que estar disminuida en visión cercana. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que relacionar la anamnesis, si ese paciente nos dijo que veía mal de lejos, pero bien de cerca, bueno, llevamos descartando. Hipermetropía en principio no podría tenerlo. ¿Sí? Y vamos descartando diferentes cuestiones. La huesa visual, como bien saben ustedes, se toma monocular, binocular, en lejos y en cerca, utilizando el pinhole en aquellos casos la huesa visual sea menor al 20/30. ¿Sí? Debemos relacionarlo con los datos personales, ¿sí? Con la edad, con la actuación. Tenemos que saber que en los niños muchas veces no se encuentra desarrollado el sistema visual completamente y puede que en nuestra consulta llegue un niño de 3, 4 años y que no se encuentre viendo 20/20. Puede llegar a serlo, ¿sí? La ocupación del paciente, ¿sí? Motivo de consulta, los antecedentes populares y generales, alguna patología que esté produciendo alguna disminución visual tanto en lejos como en cerca, como en ambas distancias. ¿Sí? Los hallazgos en el segmento anterior en el fondo de ojo, lo mismo. El estado motor del paciente, acumulativo, estado refractivo, obviamente, si hay algún defecto refractivo que esté provocando y que se corresponda con esa huesa visual. Por ejemplo, tenemos un paciente que dice veo mal de lejos, tiene astenopia y fotofobia. Bueno, como les decía, la huesa visual esperamos que esté disminuida en visión lejana. En visión próxima puede o no estar disminuida. En el segmento anterior, bueno, buscaremos opacidades corneales o algún tipo de opacidad que esté provocando esa mala visión en visión lejana. ¿Sí? En el fondo de ojo, opacidades de cristalino, alteraciones maculares, alteraciones en la fijación, las alteraciones en las opacidades en este cristalino o las opacidades corneales pueden ser que provoquen algún tipo de fotofobia. ¿Sí? Vamos a buscar en el examen motor búsqueda de entropias o forias altas que por momentos puedan descompensarse, acomodación, un exceso acomodativo, una inflexibilidad acomodativa que provoca esta mala visión de lejos luego de realizar trabajos en cerca. ¿Sí? Y en la retinoscopía la búsqueda de un defecto refractivo. Como les decía anteriormente, en principio, miopía y astigmatismo. Los exámenes preliminares, ¿sí? Los vamos a relacionar nuevamente, vamos a lo mismo, ¿sí? Con los datos personales, anamnesis, objetivos, control y derivaciones, ¿sí? Volvemos a ser reiterados con lo mismo, ¿sí? Es importante la relación de la historia clínica en cada una de sus partes, ¿sí? Todo tiene que tener una asociación, y aquello que no la tiene,
debemos investigar por qué. El estado refractivo, obviamente, ¿sí? Los datos de una retinoscopía y del subjetivo y la afinación van a tener que asociarse con lo que el paciente nos reporta y con los antecedentes encontrados en la anamnesis y con las agudezas visuales encontradas. Por ejemplo, si nos encontramos con un paciente de ambos ojos -4, ¿sí? El paciente en la anamnesis nos va a tener que reportar una mala visión lejana. Cefalea frontal puede llegar a ser por eh, eh, el excesivo esfuerzo visual que hace el paciente y producir los seños, entonces puede que te provoque un efecto, una cefalea, ¿sí? Que el paciente lo refiere como cefalea, y puede tener dificultad en visión próxima o no, ¿sí? Nuestra agudeza visual, y puede que incluso sea peor que esa que yo le puse de 2400, ¿sí? Incluso peor, ¿sí? Pero nunca un paciente de un -4 no puede estar viendo 20/50, nunca, ¿sí? Entonces ahí hay un dato que está mal, o el -4 no es -4 y nuestra retinoscopía no está bien realizada, o el 20/50 no es 20/50 y hizo efecto estenopeico con sus ojos y nos mejoró la agudeza visual. Y la agudeza visual en visión próxima puede estar disminuida o no, de acuerdo a la edad, ¿sí? En un -4. Tener en cuenta en un subjetivo y una afinación que nunca el valor del subjetivo y la afinación puede ser mayor al dato de la retinoscopía si ese paciente ya logró un 20/20 de agudeza visual, ¿sí? Y en la conducta, ver si damos la corrección total o parcial, ¿sí? Dependiendo si ese paciente, la edad del paciente, ¿sí? En niños generalmente siempre bancan todo el aumento, así que se da la corrección total, pero por ahí puede ser una persona grande, ¿sí? Un adulto que nunca usó corrección y que de repente tiene que usar este -4. ¿Sí? Entonces, bueno, tal vez por ahí no banque toda la corrección, o sea mejor eh, darle o disminuirle un poco la corrección hasta que ese paciente pueda adaptarse, ¿sí? Y el control va a depender de nuestra conducta. Una cosa es si damos nuestra corrección total, si damos nuestra corrección parcial. Una cosa es si el paciente tiene 2 o 3 años, otra muy distinta si el paciente tiene 25, y otra muy distinta si el paciente tiene 50. ¿Sí? Bien, y el diagnóstico y nuestra conducta clínica, que es lo que nosotros vamos a decretar de acuerdo a lo que el paciente nos dijo y lo que nosotros vimos, ¿sí? Tenemos que mirar toda la historia clínica. Cuando nosotros llegamos a nuestro diagnóstico de nuestra conducta, tenemos que volver a observar toda la historia clínica. Ver la edad del paciente, la ocupación de ese paciente, qué sintomatología reportó ese paciente, cuáles agudezas visuales nos brindaron, qué agudezas visuales nos brindaron, su estado ocular motor y acomodativo, el estado sensorial, lo que encontremos en el segmento anterior en el fondo de ojo, el estado refractivo, ¿sí? Lo que nos brindó nuestra retinoscopía, cómo estuvo el paciente con el ambulatorio, es un dato a tener en cuenta también, el ambulatorio del paciente, y la desviación inducida. Todos estos datos vamos a tener que volver a observarlos y reflexionar sobre los mismos para luego dar nuestro diagnóstico y nuestra conducta clínica. Y el control y las derivaciones, como les dije anteriormente, van a depender de la edad del paciente, ¿sí? Es muy importante que nosotros tengamos en claro los controles del paciente. En la charla esta no vamos a hablar sobre controles en sí, a quienes por ahí quieran profundizar sobre el tema, después si quieren les paso mi correo electrónico y podemos hacerlo. Pero es muy importante en los controles tener en cuenta los tiempos de control y para qué se controla, ¿sí? Entonces esos tiempos de control van a depender de la edad también del paciente, en parte, ¿sí? Como hablábamos anteriormente, niños más chiquitos, los controles van a ser determinados en determinado tiempo, adultos van a ser otros, adultos mayores serán otros, ¿sí? El estado motor y acomodativo de ese paciente, ¿sí? Tenemos una disfunción acomodativa motora, seguramente el control va a ser mucho más pronto que si no lo tenemos. El estado sensorial del paciente, ¿sí? Porque si tenemos una fijación excéntrica, tenemos una fijación inestable, tenemos una miopía, tenemos que
trabajar sobre ello, ¿sí? Más allá que después derivemos la autoaplica, nosotros también como clínicos tenemos que trabajar sobre ello. Es muy importante. Entonces, ahí obviamente los controles van a ser mucho más periódicos. El tipo y la magnitud de la metropía, ¿sí? Va a tener mucho que ver. No es lo mismo un -1 que un -12, -13. ¿Sí? Lo que hayamos encontrado en segmento anterior y fondo de ojo, y volvemos a lo mismo de hoy, la corrección total o parcializada. ¿Sí? Con correcciones parcializadas vamos a tratar de hacer disminuir el tiempo de control, ¿sí? Bajar el tiempo de control para poder, de alguna manera, brindar la corrección total. ¿Sí? Si ya nosotros brindamos la corrección total en el momento que el paciente llega a nuestra consulta, bueno, podemos pensar en controles un poco más alejados. ¿Sí? Y creo que acá finalizamos. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado la charla, que les haya servido, y estoy a su disposición para cualquier consulta.